Mi nombre es Alan Narváez. El tema que voy a exponer es estudio de los niveles de radiación no ionizante por parte de transmisores de telefonía celular en Guayaquil. El auge de la telefonía celular en las comunicaciones personales ha permitido que investigadores analicen posibles afectaciones de la radiación no ionizante en ciertas partes del cuerpo humano, tanto por parte de los transmisores, radiobases con sus antenas y como de sus terminales móviles, teléfono celular. Se analiza y evalúa la radiación no ionizante que es emitida por los transmisores de telefonía celular en la ciudad de Guayaquil, mientras se disponga de cobertura de servicios de telefonía móvil, radio, televisión, internet. Siempre se estará expuesto a una lluvia de ondas electromagnéticas que llegan a diferentes frecuencias de onda y potencia irradiada hacia los receptores que utiliza el ser humano. Las ondas de energía RF es un tipo de RNI que a niveles muy altos dicha energía RF es perjudicial para la salud. Se pueden calentar los tejidos del cuerpo rápidamente, sin embargo, tales niveles altos solo se encuentran cerca de ciertos equipos, como los transmisores. La radiación electromagnética consta de energía vibratoria eléctrica y magnética o campos que se mueven a través del espacio. Las afectaciones del RNI en la salud humana a niveles muy altos, la energía RF es peligrosa, se puede calentar los tejidos del cuerpo rápidamente. Sin embargo, tales niveles altos solo se encuentran cerca de ciertos equipos, tales como transmisores de televisión, radio, etc. Los celulares y redes inalámbricas operan o funcionan con onda radiofrecuencia, pero no a los niveles que causan calentamiento significativo. Aunque existe la disyuntiva en cuanto a la cobertura del servicio de telefonía celular para extender los servicios de comunicación sin tener pérdida de calidad, se aumenta la cantidad de antenas de radiobases, como una norma de prevención de la radiación no ionizante. Se recomienda que los operadores de telefonía celular compartan emplazamientos e instalaciones de antenas de telefonía móvil en los centros urbanos, reduciéndose así la proliferación indiscriminada de radiobases. La OMS en el 2013 reconoce estudios donde se presentan casos de cataratas entre los seres humanos y animales de laboratorio, producto del intenso calentamiento de la radiación de microondas de alta frecuencia. Los campos de radiofrecuencia menores a 10 GHz traspasan los tejidos expuestos y originan el leve al doble la absorción de energía. La profundidad de penetración depende de la frecuencia del campo y es mayor a las frecuencias menores. La infiltración de los campos de radiofrecuencia en los tejidos expuestos se calcula a través de la tasa de absorción específica entre una masa de tejido dado. La unidad de medida de la tasa de absorción específica SAR es el vatio por kilogramo. El SAR también varía de acuerdo al modelo de teléfono móvil, la tecnología del sistema de transmisión, la distancia entre la cabeza del usuario y su teléfono móvil, además de la distancia entre un teléfono móvil y su radiobase. También tenemos las normas internacionales para la RNI. Existen muchos organismos y comisiones científicas internacionales que trabajan en la elaboración de las normativas sobre los límites de exposición a los campos electromagnéticos y sobre diversos métodos de medida y evaluación de los mismos. Sin embargo, entidades como el Comité Europeo de Normalización Electrónica CENELEC a nivel europeo, la FCC en Estados Unidos, son pioneros en estos temas, pero también hay organizaciones como la ITU e ICNIRP, los cuales han propuesto normativas actualizadas. La recomendación de ITU-T y K61 hace referencia a directrices sobre la medición y la predicción numérica de los campos electromagnéticos para comprobar que las instalaciones de telecomunicaciones cumplan los límites de exposición de las personas. Esta recomendación ayuda a los operadores de telecomunicaciones a verificar el cumplimiento de las normas de exposición de las personas establecidas por las autoridades locales o nacionales, proporcionando orientación sobre los métodos de medición que pueden utilizar para realizar una evaluación de dicho cumplimiento. Como vemos aquí en este gráfico, se realizó la medición no ionizante de las bases celulares en 4 sectores de Guayaquil. El procedimiento para medir el SAR y la densidad de potencia de los transmisores
y la radiobase se utiliza con un medidor isotrópico de campo electromagnético, modelo EMR300 NARDA. Como vemos aquí en el gráfico, vemos las antenas intercambiables para medir el campo o H isotrópica, el no sintonizable y el sintonizable. Adicional, vemos aquí los resultados de medición de las radabases en el norte de Guayaquil. Vemos el gráfico tomado en el lugar del punto de medición, que fue del punto 1 al 10, y las frecuencias operadoras en MHz máxima y mínima. Vemos el campo eléctrico y la densidad de potencia. Vemos que en el punto 1 890, en la mínima 880. El campo eléctrico vemos 1.42 y la densidad de potencia 0.05. Eso fueron eso es un punto. Estos puntos fueron tomados como referencia en Juan Marcet. En el gráfico de acá es un gráfico generado por QGIS, Sistema de Información Geográfica, para representar la medición de campo eléctrico y de densidad de potencia mínimo y máximo en el sector de Guayaquil. Como vemos, los niveles fueron normales. Aquí vemos los valores máximos y mínimos de radiobases. Vemos en el sector Juan Marcet, vemos Portete, vemos el Cisne, vemos Citimol, vemos la norma CENELEC europeo y la norma ICINRP UITT. Vemos los valores medidos con el equipo NARDA SRM300. Por ejemplo, en el sector de Portete vemos que el campo eléctrico es bajo, según la norma ICINRP es muy bajo. La densidad de potencia también es muy baja. En Citimol tomamos los datos y vemos que el campo eléctrico bajo la norma ICINRP casi llega al 45% de lo permitido. La densidad de potencia es baja. Este gráfico, como les indiqué anteriormente, vemos los valores que tomaron en diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil. El método de medición fue el siguiente. El técnico con el aparato de medición debe situarse en el límite del cálculo teórico de la zona ocupacional y de la zona poblacional, que sea concretamente realizable, cubriendo un área radial de cada 30 grados. Si la medición arroja resultados mayores a los límites instaurados en el reglamento IES 2005, ICNIRP 2008, se deberá continuar midiendo hasta encontrar el sitio que acceda a cumplir los límites establecidos. Para cada uno de los radiales establecidos deberá cubrirse lo determinado en el paso 1. Se repetirán los numerales 1, 2 y 3 al fin de determinar una zona de rebasamiento. Una vez establecidos los límites máximos de exposición, se procederá con el levantamiento de señalización que sea visible al público en general y a los operarios en el caso de la zona de rebasamiento. Para las mediciones se utilizarán dos ondas, una de campo eléctrico con rango de frecuencia de 100 kHz hasta 300 GHz, el rango de medida de 0.2 vatios hasta 320 vatios, y otra de campo magnético con el rango de frecuencia de 3 kHz hasta 300 MHz, y el rango de medida desde 0.2 amperios hasta 250 amperios. En todos los sitios de medición se utilizarán antenas unidireccionales periódicas. La antena será calibrada para determinar el factor de ganancia de las densidades de potencia de las emisiones de radiofrecuencia. La medición se debe realizar en un lugar, sosteniendo el equipo de medición RF a 1.5 metros por encima del suelo, con el fin de mantener una línea de visión directa con la señal de transmisores RF. En el caso de las antenas direccionales ubicadas en las zonas rurales o campos despejados, por ejemplo, antenas de radio de transmisores AM, se consideran 4
direcciones ortogonales entre sí a partir de la estación base. Bueno, como conclusiones, vemos que las mediciones a 4 radiobases permiten concluir que los valores de las lecturas medidas no sobrepasan el valor máximo permitido por la norma. Técnica aplicable. Los valores registrados de medición efectuada se comparan contra el nivel más bajo de densidad de potencia, que serían 0.2. Para frecuencias de 850 MHz, el límite máximo permisible es de 4.25 watts, la medición mínima obtenida fue de 0.07 watts y la máxima de 0.03 watts. Para frecuencias de 1900 MHz, el límite máximo permisible es de 9.5 watts y la medición mínima fue de 0.04 y la máxima fue de 0.06 watts. Las radiobases que fueron medidas operan a frecuencia entre 850 y 1900 MHz, con campo eléctrico límite máximo en el rango de 1.2 vatios a 15.2 vatios. La norma permite que sea de 41 vatios. Los transmisores de operadores de telefonía celular emiten RNI entre un 20 y un 40% del valor de referencia permitido. Los operadores de telefonía celular cumplen con los valores de niveles de RNI recomendados por la UIT, recomendados por la K52 y la K61. La falta de evidencia científica validada no debe utilizarse como razón para disminuir las mediciones y los controles de RNI. Para trabajos futuros se recomienda efectuar experimentos con mayor tiempo de exposición a RNI, recomendable desde 10 años en adelante, y evaluar los efectos biológicos observados en animales de laboratorio expuestos a niveles de exposición seguros para el ser humano. Bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado mi exposición. Muchas gracias.